trabajos. Un mundo del trabajo libre de violencias y acoso es esencial. Y para entender cómo se hará realidad esto, nos acompaña a esta hora Ítalo Cardona. Él es director de la OIT para los países andinos. Don Ítalo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para conversar con ustedes. Don Ítalo, ¿cómo se va a llevar a cabo este convenio que acaba de mencionar la ministra Gloria Inés Ramírez, o que al menos acabamos de escuchar? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de explicar esto. Este es uno de los primeros pasos que se ha venido desarrollando para lograr la ratificación de este convenio, es decir, para que el convenio 190 de la OIT sea una ley aplicable en Colombia. Esto, por supuesto, pasa por una aprobación del Congreso de la República, pero de acuerdo también a la misma normativa interna de la OIT, se le pide a los Estados miembros que para cualquier proceso de ratificación del convenio, para hacerlo propio, para hacerlo una normativa interna vigente, tiene que pasar por un proceso de diálogo, un proceso de consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores. Este es el caso, y esto es lo que pasó el día de ayer en el país, en donde en el marco de la reunión de la Comisión de Concertación, la ministra nos pidió, nosotros hicimos una presentación sobre el convenio. Por supuesto, como es nuestra función, abogamos por su ratificación, y tanto las organizaciones de trabajadores como las organizaciones de empleadores consensuaron o acordaron conjuntamente el dar su aprobación, el dar su apoyo para este proceso de ratificación. Lo pertinente ahora es que el gobierno lo traslade a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de la República, en donde va a dar curso su ratificación. Una vez sea ratificado, se vuelve una ley aplicable en el país. Señor Cardona, en este acuerdo, pues lo que se va a llevar al Congreso, que usted bien lo dice, que fue un consenso entre sindicatos, empresarios y gobierno, sabemos qué tipos de empresarios, y se lo pregunto porque hay cierto tipo de empresas que se consideran que son trabajo o que se llaman trabajo y que probablemente no estén dentro de los parámetros de trabajo decente, de lo que la OIT considera trabajo decente. Se ha hecho una revisión de que estos empresarios con que se ha hablado, todas esas, los servicios y lo que ofrecen esté dentro de los parámetros de trabajo decente. Es que es un proceso. El proceso de consulta se hace con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, y son los que hacen parte de la Comisión de Concertación. Entonces, por supuesto, está presente ANDI, está presente ACOPI, está presente FENALCO, está presente la SAC, y ellos, que de alguna manera son los que representan al sector empleador en la Comisión de Concertación, son quienes han aprobado este paso. Por supuesto, la aprobación de este convenio va a significar, o hemos acordado, establecer una mesa de trabajo que va a definir una hoja de ruta que va a permitir definir cuáles son las acciones que se tienen que tomar desde el gobierno nacional, cuáles acciones deben de tomarse en el entorno de las empresas para también avanzar en la preparación para cumplir este convenio, y cómo también se va a hacer una pedagogía más amplia para que se conozca de lo que estamos hablando y para que cada vez seamos más conscientes, no solo empleadores, trabajadores, gobiernos, sino que la población en general más consciente de esta realidad que le afecta a miles, a millones de personas en el mundo, y que efectivamente afecta también a muchas personas en Colombia, y que lo que vamos a buscar es construir o apoyar en la construcción de un mecanismo que identifique, que prevenga, que sancione cuando haya que sancionar, y que también repare y contribuya a que las personas que han sido afectadas por una situación de violencia y acoso también puedan obtener una reparación por sus derechos. Claro, director Cardona, aquí también pues uno nota pues el enfoque de género es fundamental dentro de esta conversación por la violencia del acoso laboral al cual las mujeres son más vulnerables, o géneros diversos pues son más vulnerables, y sobre eso le quiero preguntar cómo se articula esta propuesta, o cómo se articula toda esta iniciativa que van a llevar concertada al Congreso con las leyes que hay, es decir, con lo que ha dicho ya la Corte Constitucional, con los protocolos que se supone que se deben tener en las empresas. ¿Cómo va a ser esa articulación? Sí, muchas gracias por levantar este tema, que es un tema muy importante, porque en general
las personas que son más afectadas por la violencia y acoso en el lugar de trabajo son las mujeres. Y entonces el convenio tiene un enfoque muy importante y va orientado también a la prevención de todo tipo de todo tipo de violencia y acoso por razón de género, que incluye, por supuesto, el acoso sexual. Y la idea de lo que propone este convenio, y es lo que se acordó trabajar, lo primero es hacer una revisión de la normativa vigente en el país, de manera tal que se pueda definir cuál normativa debe de ajustarse, debe de modificarse, cuál normativa debería de crearse si es necesario, de modo tal que se identifiquen no solamente un mensaje claro por parte de Colombia de no tolerar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, sino que también se establezcan roles y responsabilidades dentro del mismo Estado, dentro del mismo gobierno también, para dar cumplimiento a esta misión, a este objetivo que es compartido por todos los actores del mundo del trabajo. Por supuesto, también eso va a significar la creación de instituciones o el fortalecimiento de las instituciones en su competencia, va a significar la creación de capacidades dentro de las instituciones, pero también con los empleadores y trabajadores, de manera tal que podamos avanzar hacia ese objetivo. El proceso de ratificación ciertamente dura unos meses y posteriormente la obligación de cumplir ese convenio le nace, o de reportar ese convenio, le nace al Estado un año después de haberlo ratificado, es decir, va a haber un espacio de tiempo suficiente que nos permita contribuir y les va a permitir a gobierno, empleadores y trabajadores también prepararse para dar cumplimiento al objetivo fundamental de este convenio. Sí, director Cardona, Chile ratificó también este año este convenio 190 de la OIT y va a implementarlo de manera efectiva el próximo año. ¿Cómo está la implementación del convenio, no solo en Chile, sino en la región? ¿Cómo son esos pasos y cómo se ha dado la implementación? Como bien señala, los países están comenzando este proceso de ratificación. El convenio fue aprobado en el 2019, es decir, es un convenio que solamente tiene como 4 años de haber estado en vigencia. Y hay varios países de la región como Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, México, El Salvador, para mencionar solo algunos de esta región que han comenzado a dar este proceso de ratificación. El tema es que uno de las primeras acciones, como dije, que lo que se va a hacer en Colombia es construir una hoja de ruta y comenzar a dar ciertas medidas que permitan a los estados dar cumplimiento a este convenio. Al ser un convenio muy joven, todavía no está funcionando el sistema de supervisión del cumplimiento, porque esto comienza a funcionar 5 años después para cada uno de los convenios, donde los estados tienen que dar cuenta de cómo lo están poniendo en marcha. Y por lo tanto no hay como todavía una valoración de los órganos de control normativo de la OIT. En este momento lo que hemos estado trabajando, como digo, con cada uno de los gobiernos vinculados, empleadores y trabajadores, es en la construcción de estas capacidades, la construcción de estos pasos que hay que dar, pero por supuesto también muy importante, y aquí agradezco muchísimo que Blue haya abierto esta puerta con los millones de radioescuchas que tiene en el país, y el rol de difusión, el rol de pedagogía, el rol de que efectivamente seamos conscientes que esta realidad existe, pero también entender que todos y todas tenemos un rol para prevenirlo y todos y todas tenemos un rol también para denunciarlo. Y yo creo que eso es importante, y ese proceso seguramente vamos a seguir acercándonos a los medios, y agradecería mucho siempre contar con la apertura que ustedes están mostrando en este día. Y por supuesto que nosotros le vamos a abrir los micrófonos a usted y a cada uno de los miembros de la OIT que forman parte de este convenio que han firmado con el Ministerio de Trabajo. Ítalo Cardona, director de la OIT para los países andinos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Interesante.